¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen en esta transmisión. Hermanos, amigos, queremos pues el día de hoy darle gracias a Dios. Él está entre nosotros, está ayudándonos en este momento. Queremos tener este servicio y como lo hemos estado haciendo ya varios domingos, es un servicio que hemos estado llevando a cabo aquí en la congregación, en las instalaciones del Centro de Estudios Bíblicos de Ciudad Nezahualcóyotl. Lo hemos estado realizando sin público, sin asistencia de hermanos, amigos y familiares. O sea, hemos estado aquí llevando a cabo esta reunión de esta forma. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un tema. Es un tema que yo he estado meditando y que de alguna forma veo correcto, conveniente que podamos nosotros revisar ante las cosas que hemos estado viviendo. El título que hemos puesto a este mensaje es De frente a la adversidad. Y como usted sabrá, bueno, pues hemos estado dando varios temas referentes a infundir fe, ánimo, dar esperanza, tratar de dar un poco de apoyo espiritual en medio de las situaciones que estamos viviendo. Sabemos que ante estas situaciones, pues ese es el propósito que llevaría a cabo nuestro Señor Jesucristo, es decir, dirigirnos a tener esperanza, a tener fe, y mucho nos podemos enfocar, me refiero a tener la base, la prueba, en lo que el Señor Jesucristo hizo cuando Él estuvo en esta tierra. En efecto, el Señor Jesús llamaba a las personas al arrepentimiento. Él mismo decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y había un llamado al arrepentimiento, pero también juntamente con ese llamado, también el Señor daba consuelo en medio de las dificultades, y seguramente había muchas cosas difíciles que la gente estaba enfrentando en ese entonces, además de distintas enfermedades, además de muchos problemas económicos, porque también eran personas que estaban oprimidas por las necesidades económicas, un pueblo que estaba ahí castigado por una conquista de los romanos y tenían un imperio encima que sobre sus espaldas ponían tributos, cargas, muchas cosas que les demandaban, y eso seguramente hacía muy difícil la vida en ese entonces, también en el ámbito económico, es decir, poder suplir sus necesidades, pagar impuestos y muchas otras cosas más. También en otras áreas, en lo social, era un pueblo donde hacía mucha falta la identidad social, es decir, un pueblo que había caminado con Dios, quería resurgir nuevamente a las cosas de Dios, pero también había muchas personas que solamente estaban buscando sus propios intereses, es decir, personas que habían de alguna manera hecho muchas cosas para tratar de ponerse como personas particulares, especiales, haciendo referencia a que ellos son los que estaban bien, los que pertenecían a un movimiento correcto, adecuado, y también había mucha división en ese sentido dentro de ese contexto. Entonces, en un panorama así,
El Señor Jesucristo no solamente habló asuntos que tenían que ver para dirigir a las personas a la salvación, sino también cosas que necesitaban las personas en ese entonces oír respecto a tener un alivio, poder consolar. El Señor consoló a muchas personas que estaban enfermas, afligidas, etcétera, y proveyó precisamente la palabra para cada uno de ellos. Así es que por esas razones hemos estado comentando estos temas, sin hacer realmente a un lado el mensaje que es también un mensaje que Dios nos da en este tiempo, es a que nos volvamos a Él, a que nos entreguemos a Dios, que le busquemos con todo nuestro corazón, y más que nunca en este tiempo tenemos realmente razones y motivos para poder nosotros entregarnos a Dios y abandonar aquellas cosas que también en nuestra vida han ofendido a Dios, el pecado que se ha hecho. Entonces hay un llamado de parte de Dios en todo esto también, y la verdad es que Él quiere también ayudarnos a entender lo que está por delante, pero también Él nos quiere ayudar a tener la actitud para poder enfrentar todo lo que puede estar usted pasando. Así es que vamos a ver este tema, queremos pasar al mensaje y quiero invitarle a que veamos un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Nos dice aquí la Escritura, es el Señor Jesús el que está hablando, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vuelvo a darle lectura a este pasaje, es un pasaje muy importante, que definitivamente es un pasaje en el que nosotros debemos de encontrar ayuda de parte de Dios, una promesa, consuelo, esperanza, y también entender lo que el Señor nos habla en este mensaje, en este texto, que puede darlo de una manera muy particular, muy personal en cada uno de nosotros. Y dice aquí la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es el deseo de Dios, que usted pueda alcanzar la paz de Dios. En este mundo tendremos aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que nos dice el Señor, y cómo no pueden ser realmente palabras. Estas pueden ser palabras que nos transmitan precisamente una esperanza y una fe para hacer frente a las adversidades. Este mensaje también está basado, amado, en este texto principalmente, pero en algunos puntos hay un libro que se titula Triunfante en el Sufrimiento, de Merle Ruth. Este libro es un libro que da algunos consejos que yo quiero transmitir, retomar esos consejos de este libro. La autora precisamente transmite algunos consejos para poder enfrentar momentos difíciles. Y yo quiero retomar eso, pero aunado a los pasajes que nos habla la Escritura respecto a la actitud que debemos de tener en medio de la adversidad. Así es que yo quiero invitarle para que hagamos una oración, le pidamos al Señor su bendición, su ayuda, y sobre todo pídale usted ahí en su casa, en su casa, en el lugar donde usted se encuentra, pídale que Dios hable a su corazón el día de hoy. Y hoy precisamente dispongámonos a que el Señor nos ministre en este día. Amado Señor, te damos gracias en primer lugar, y queremos reconocer que, Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria y la alabanza, Señor. Hoy, Padre, hemos estado cantando, Señor, hemos estado ahí entonando cantos, vemos que estos cantos nos ministran, pero nada de esto, Señor, que dicen los cantos pudieran cumplirse, Señor, si tú, Señor amado, no estuvieras sentado en el trono, Señor. Y gracias damos, Señor amado, el que tú eres nuestro Dios. Gracias damos, Señor, a que tú eres el Rey sobre todas las cosas. Y, Señor amado, todas las cosas, Señor, persisten, permanecen y subsisten, como dice la Escritura. Gracias a ti, Señor, que has creado todas las cosas y también que tienes cuidado aún en medio de toda una circunstancia
circunstancia, Señor, difícil, que puede golpear a todo el mundo, Señor. Esto, Señor amado, es algo que tú todavía tienes, Señor amado, cuidado en medio de todo esto para nosotros, Señor. Queremos agradecerte, Señor, el que tú, Señor, te acercas a nosotros. Queremos agradecerte, Señor, tu misericordia y el favor que tienes en este tiempo, Señor. No dejamos de orar, Señor amado, para que tú glorifiques tu nombre en estos tiempos, como nos enseñaste a orar. Que tu reino, Señor, venga a esta tierra, Señor. Que tu reino se establezca en la tierra, Señor. Que se haga tu voluntad aquí, Señor, como es hecha allá arriba en los cielos, Señor. Padre, por eso podemos hoy orar y podemos, Señor, glorificar tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú has sido bueno y sigues siendo bueno, Señor, hasta este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero pedirle que nosotros el día de hoy podamos estar considerando estos puntos que estaremos observando en las diapositivas. Y ya leíamos el texto de Juan 16:33. Recordemos que Jesús ahí nos dice algo muy interesante, particularmente la segunda parte de este versículo. La segunda parte dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la principal realidad que debemos nosotros de tener, es decir, tenemos que tener en cuenta que en este mundo podemos enfrentar distintas adversidades. El mismo Señor Jesucristo, cuando invitaba a los discípulos a que lo siguieran, cuando se fijaba en una persona y le hacía un llamado, muchas veces el Señor exponía claramente que seguir a Jesús implicaba un costo. Seguir a Cristo tenía algunos momentos de sufrimiento. Había muchas cosas gloriosas que se podían ver, es decir, ver la obra de Dios, ver el consuelo que recibían las almas afligidas, ver los milagros que el Señor Jesucristo hacía en esta tierra, escuchar una enseñanza que nutría, bendecía espiritualmente a las personas, pero también podría implicar el seguir a Jesús un momento donde había sufrimiento, dolor, tristeza, angustia, quizás en algún momento hasta una opresión de tal manera que podía ser, cada discípulo pensaría: esto no lo puedo superar, esto yo no lo puedo enfrentar por mí mismo. Es decir, habría momentos también difíciles. Entonces, la realidad que nos transmite el Señor es que en este mundo el hombre va a padecer aflicciones. Y sabes, eso es algo muy importante. Y es muy importante porque debemos de entender que Jesús aquí en este término dice: en el mundo tendréis aflicción. Está haciéndonos recordar que este mundo es transitorio, es decir, es pasajero. En este mundo esa aflicción nos hace entender que aquí no es la vida que debemos de alcanzar ni de buscar. Hay algo más allá de este mundo, hay algo más allá de esta tierra, hay algo más de lo que ahorita nuestros ojos perciben, y es precisamente ese nuevo mundo, esa nueva tierra que trae Dios y traerá Dios precisamente cuando terminen todas las cosas y establezca su reino para todas las edades, por todos los siglos, en la eternidad. Ese es el reino, ese es el lugar en el cual nosotros debemos de poner nuestra mirada. Y en este mundo, mientras tenemos aflicciones, esa es la realidad, hay muchas aflicciones en este mundo. Quizás aquí sería interesante preguntarnos o buscar una respuesta a la siguiente pregunta. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Por qué permite Dios las aflicciones? Es decir, si Dios creó esta tierra, este mundo, y a veces hemos oído ese relato, esa historia de que Dios había creado un lugar muy hermoso, ¿por qué Dios permitió que precisamente haya aflicción en este mundo? Bueno, vamos a dar algunos argumentos a esa pregunta. Algunas respuestas que puede tener esta pregunta son los siguientes. Primero, porque en este mundo hay aflicciones porque es el camino que el hombre eligió, amado. Es el camino que el hombre eligió. El hombre tomó la decisión de estar en ese camino.
Y la verdad es que fueron sus propias decisiones. El hombre a veces viene en la aflicción por causa de esas decisiones que él toma. Personas que a lo mejor están buscando en el alcohol una respuesta, una salida a sus problemas, una diversión, o a lo mejor algo que le produzca placer, pero de repente vienen momentos de aflicción a él, y obviamente ese pecado, esas decisiones que los hombres toman, le van a traer no solamente momentos de diversión, momentos donde se siente que se le olvidan las dificultades, los problemas que hay en casa, en el hogar, con las personas cercanas, quizás se le pueden olvidar, pero la verdad es que después vendrán momentos de mayor aflicción, y eso lo ha elegido el hombre, es el camino que el hombre eligió. Entonces las aflicciones a veces suceden en este mundo en muchas ocasiones porque es el camino que el hombre ha elegido. En la mayoría de las cosas esto acontece así. ¿Qué más también puede suceder? Porque Dios en su bondad y su sabiduría dio al hombre el libre albedrío. Es decir, que el hombre pues no está realmente programado, por decirlo así, a que haga lo que es bueno. El hombre puede decidir entre lo bueno y lo malo. Desafortunadamente sabemos que a veces el hombre escoge más los placeres, las cosas temporales, el deleite de este mundo, las cosas que a lo mejor sus ojos son cautivados, seducidos, atraídos a esas cosas, y que muchas veces van a propiciar consecuencias, destrucción, aflicción, dolor en su vida. Y el hombre a veces, muchas ocasiones, ha sido seducido en esa dirección, pero el hombre tiene el libre albedrío. Es decir, Dios en su bondad nos ha concedido esa capacidad para que nosotros podamos tomar las decisiones. Desafortunadamente, como decíamos, muchas de esas decisiones nos pueden dirigir a la aflicción y al quebranto. Y sabes, particularmente somos guiados a eso cuando no tomamos en cuenta a Dios. Tiene que ver con el siguiente punto, el punto 3. Dios estableció sus leyes. Esto es una de las cosas muy importantes. Debemos nosotros entender y debemos de reconocer que Dios ha dejado una ley que la Biblia nos describe, es una ley que es perfecta. Es una ley que es perfecta, es una ley que es santa y que es buena. Es una ley que es buena, sus mandamientos están llenos de sabiduría, sus mandamientos buscan cuidar al mismo hombre, a que el hombre sea el beneficiado de esos mandamientos, que el hombre pueda ser bendecido a través de estos mandamientos. Pero vemos que aunque Dios ha dejado algo que es muy bueno, excelente, es algo muy bueno para el hombre no lo quiere. Desecha los mandamientos de Dios, desecha la ley de Dios, desecha la palabra de Dios, y muchas veces las cosas que él lleva a cabo, obviamente en distancia al consejo de Dios, diferente al consejo de Dios, le conducen al dolor, le conducen precisamente a tener dificultades, y lo podemos ver de una manera muy sencilla, amado, lo vemos de una manera muy sencilla. Dios ha dado leyes en el matrimonio, Dios ha dado leyes en la relación entre padres e hijos, Dios ha dado leyes precisamente que deben de guardar la comunión entre personas, que tú, por ejemplo, que estás en una comunidad, guardes esas leyes. Una de esas leyes, por ejemplo, es no robarás. Y cuando esos mandamientos no se guardan, por eso nosotros construimos murallas, fortalezas, nos atrincheramos, estamos ahí en una fortificación, evitando que las personas que transgreden este mandamiento nos hagan daño, nos destruyan. Y a veces las personas toman un deseo de poder vengar el agravio que esas personas cometen. Y por eso a veces las personas llegan a amenazar a aquellos que quieren intentar producirles un daño. Y a lo mejor les dicen, mira, si te atrapamos, si te agarramos y tú estás en una casa y estás robando, aquí todos estamos unidos y te vamos a linchar. Y la gente ha llegado a hacer eso precisamente por el hecho de que hay gente que transgrede los mandamientos de Dios. Bueno, no es el único mandamiento, hay muchos mandamientos que también Dios nos ha hablado en su palabra. Pero estos mandamientos, la verdad, son un ejemplo de cuán importante es para Dios el cuidar la relación.
Así como Dios quiere cuidar la relación en medio de una comunidad y que no haya personas que le quiten a su prójimo sus bienes por aquello que se ha esforzado, por aquello que ha trabajado, también Dios le ha dado mandamientos al esposo para con su esposa, para la esposa hacia el esposo y también del padre hacia los hijos y de los hijos hacia el padre. Dios tiene cuidado en todas esas áreas, quiere ayudar al hombre y quiere decirle cuáles son las maneras adecuadas para llevar su vida. Bueno, el hecho de que el hombre no obedece la ley de Dios conlleva eso consecuencias que producen aflicción. ¿Cierto o no? Por ejemplo, las leyes en esta tierra producen aflicción a los hombres que las han quebrantado y de repente la justicia llega a ellos, lo detiene ahí un policía, lo detiene una autoridad, él le dice, ¿sabes qué? Está una orden de aprehensión en contra tuya, estás acusado de estos delitos y cuando el hombre sabe que ha transgredido las leyes, entonces en su vida empieza a haber angustia, empieza a haber ahí miedo, empieza a haber aflicción en su vida porque es el camino que él eligió y también porque tiene libre albedrío y porque ha quebrantado leyes en esta tierra. Amado, no es diferente con Dios. El hombre ha vivido así y precisamente muchas aflicciones que el hombre tiene es a causa de las decisiones que él ha tomado. Entonces, esto es importante que en primer lugar nosotros lo entendamos. ¿Y sabes por qué empiezo con estos puntos? La verdad es que es algo que no se puede generalizar en todos los aspectos y todas las circunstancias que el hombre vive que puedan producir aflicción en él. No necesariamente son estas cosas, pero la verdad es que hay una tendencia que cuando el hombre empieza a padecer aflicciones, inmediatamente la persona se hace la víctima. Inmediatamente el hombre, el joven, la mujer, el anciano, la mujer que tiene a lo mejor, no sé, alguna profesión, alguna actividad, cada persona normalmente cuando vive alguna aflicción, normalmente nos hacemos víctimas de esa circunstancia y nos enfocamos a nuestra persona y nos olvidamos de lo que nosotros hemos hecho. Y a veces en una situación de aflicción lo primero que hacemos es quizás ver quién tiene la culpa. Y a veces, por ejemplo, en estas situaciones, el hombre está buscando a quién culpar. ¿A quién culpar de esta pandemia? ¿Y a quién buscar así como culpable de estas cosas? Yo creo que realmente no es ese el propósito. Nosotros tenemos que entender ahora qué tenemos que hacer. Ya estamos en una situación difícil. Y, amado, nosotros debemos de estar listos ante esta situación. El último punto, ¿por qué pueden venir esas aflicciones? Porque las usa según su voluntad, que es buena y es perfecta. Es decir, Dios usa esas circunstancias, esas situaciones que han traído aflicción a nuestra vida y las usa según su voluntad, pero no debemos de perder de vista que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Esto es algo muy importante, amado. La voluntad de Dios es buena y es perfecta. Ahora, ahondando un poquito más en ese último punto, en el cuarto punto, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dios usa según su voluntad esas circunstancias, primero, para despertar, ya sea una persona que está en el pecado y no se ha dado cuenta que su camino lo está destruyendo a él o está destruyendo a otras personas, que le está produciendo daño a otros hombres o daño a sí mismo, y entonces Dios usará esa circunstancia para despertar a esa persona. Pero también Dios puede usar una circunstancia de aflicción, en particular sobre la iglesia, para despertar también a la iglesia. Una iglesia que no está entendiendo el llamado de Dios en su vida, una iglesia que se ha acomodado, una iglesia que solamente está recibiendo el consejo de Dios, la palabra de Dios, pero Él no lo da, no da de gracia lo que de gracia ha recibido. Una iglesia que a lo mejor no se ha acercado a su prójimo, que no se ha entendido con los enfermos, que no se ha entendido con los necesitados, que no ha ido a buscar a aquellas personas que están en aflicción. Entonces quizás esa circunstancia vendrá a despertar también a una iglesia. Otro punto también
Esta voluntad de Dios, Dios quiere dirigir esas circunstancias y usarlas de acuerdo a su voluntad, porque tiene el propósito de que nosotros tengamos mayor dependencia de Dios. Es decir, Dios quiere producir una dependencia de Dios, que tú y yo dependamos cada vez más de Él. Y esa es una realidad. Mira, amado, seguramente antes de esta pandemia había muchas personas que se sentían confiadas y seguras por su conocimiento, por su experiencia, por su riqueza, porque eran una nación fuerte, porque eran una nación con muchos avances tecnológicos o con muchas situaciones aquí en la tierra que podían hacer frente a cualquier adversidad, que podían reírse de las finanzas y de lo desafortunado que podían vivir otras naciones, pero al suscitarse situaciones como la que estamos viendo, la verdad es que nos despiertan y nos hacen entender que dependemos también de Dios. Y seguramente tú has sabido, hay presidentes, hay personas ahí que han tomado cargos políticos de autoridad y que ellos mismos han reconocido su necesidad de Dios y que se han visto rebasados por situaciones como esta. Amado, la verdad es que muchas de estas cosas Dios también las usa para producir una dependencia de Dios. Que no nos olvidemos de quién dependen todas las cosas y nosotros quiénes somos. Dios ha mirado desde los cielos a esta tierra y la ve en un tiempo de aflicción. Pero Dios ha querido también que esta tierra despierte y las personas y los hombres, la humanidad, despertemos y nos demos cuenta de que lo necesitamos a Él. Otro punto también, Dios seguramente en medio de un momento de aflicción lo que busca es santificar. Ahora, en la Biblia la palabra santificar se refiere a purificar. Y la verdad es que podemos ver cómo eso se está dando en este tiempo. Pareciera que la misma naturaleza se está limpiando. Pareciera que los ríos, pareciera que los bosques, pareciera que las playas toman un sentido diferente. Vemos cómo hay una limpieza hasta en un sentido así, biológico, en un sentido de esta tierra. Vemos menos contaminación, menos basura, ese tipo de cuestiones. Pero no solamente en ese ámbito, amado, seguramente Dios también quiere purificar el alma de las personas. El alma de las personas, donde todos nosotros estamos en estas circunstancias siendo tratados por Dios para ser purificados. Y mira, en medio de estas circunstancias seguramente tú has visto que hay personas que se han desprendido más de lo suyo para darle a una persona en necesidad. Yo, desde mi punto de vista, eso puede ser como algo que Dios está haciendo también en el corazón y en el alma de muchas personas, que ante las circunstancias difíciles que se viven, que ante ver el sufrimiento de otras personas, hay personas que han querido ayudar, extender la mano, apoyar, personas que van y reconocen a las autoridades sanitarias y les invitan a tener ánimo y aliento y los apoyan moralmente, o personas que se desprenden de su dinero para apoyar a una persona que vive quizás de lo poco que gana al día, ahí en un crucero, quizás fuera de un centro comercial, vendiendo algún artículo, etcétera. Y hay gente que ha estado haciendo estos actos para tratar de ayudar a su prójimo. Bueno, pareciera que esto en un sentido, amado, nos purifica del egoísmo. Nos purifica de la mezquindad, nos purifica de solamente mirar a nosotros mismos, nos purifica de la envidia, nos purifica de muchas cuestiones. Es cierto, hay otros casos donde no pasa así, amado, pero vemos cómo también se produce una purificación. En este sentido, no se diga de la iglesia, amado, la santificación en la iglesia. Dice la Escritura que el juicio empieza por su casa, el juicio de Dios empieza por su casa, y Dios seguramente quiere también santificar a su pueblo en este tiempo, de que tú y yo estemos buscando cada vez más de Dios. Ahorita no estamos en una reunión aquí todos juntos, como lo estuvimos aquí los que estamos presentes en este lugar, en la alabanza, presentes ahí cantando, pero mira, es un
momento donde estamos aquí y podemos hacerlo a través de este medio que Dios nos ha provisto. Es una bendición, pero también el día de mañana que tú necesitas salir a tu trabajo o hacer alguna actividad indispensable el día de mañana o alimentar espiritualmente a tu familia, proveer una palabra a los tuyos y direccionar a tus hijos, a tus jóvenes, a tus adolescentes, direccionar a tu familia, alentar a los tuyos, aún ministrar la palabra de Dios a otras personas. Tienes un vecino afligido, tienes una persona con necesidad, tienes un pariente que está enfermo, tienes una persona que ha perdido el trabajo, es decir, una persona ahí que tuvo una circunstancia desafortunada con todo esto que está sucediendo, amado, pero ahí es precisamente donde Dios quiere ahora purificarnos a nosotros para que también podamos ayudar a todas estas personas. Dios nos lleva a ver nuestra necesidad de Él y a ser limpiados en primera instancia, que la iglesia se purifique, que la iglesia entienda que con todo lo que está aconteciendo, Cristo viene pronto. Y recordemos lo que nos dice Dios en su palabra en Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor. Que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es un tiempo en donde todo lo que nosotros estamos observando, escuchando, todo lo que estamos viendo, solamente agregan elementos para que nosotros tengamos una certeza de lo que dijo el Señor Jesucristo hace más de 2000 años se está cumpliendo. Y eso es anuncio de que Cristo ya está próximo a regresar, por lo cual la iglesia debe de santificarse, debe de purificarse. Hablamos hace un tiempo precisamente el mensaje de las vírgenes que se disponen a recibir al novio, y no debemos de estar durmiendo y no debemos de estar ahí como de alguna forma descuidando nuestra vida espiritual, desatendiendo nuestra vida espiritual y sobre todo también ayudando a otros para que esos puedan también alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué otro punto también? Dios en su voluntad quiere aumentar la fuerza moral y espiritual en medio de una circunstancia de aflicción. Si tú estás en un momento difícil, y no solamente hay momentos difíciles que la gente está viviendo ahorita, los que tienen un familiar en el hospital, algunos que les han dado una mala noticia, está muy grave tu familiar, algunas otras personas que ya perdieron quizás un familiar, a lo mejor hasta por alguna situación diferente a lo que ahorita se está viviendo, quizás algunos ya tienen una enfermedad de hace tiempo en su vida y todas estas circunstancias les han impedido estarse cuidando, atendiendo ahí en el médico, yendo a sus citas, recibiendo tratamientos, estudios y otras cuestiones por el estilo, y también hay una aflicción ahí, personas que han perdido su trabajo, que han sido despedidos, personas que de alguna manera están viviendo momentos en alguna otra dificultad, no tienen un trabajo estable, viven al día, a veces hay, a veces no hay, y todas estas situaciones que estamos viviendo, amados, seguramente Dios en todo ello quiere producir en nosotros una fortaleza moral y espiritual. Es decir, Dios quiere fortalecer la fe aún en este tiempo. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Entonces, yo quiero decirte que debemos de recordar que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Dios, aún en medio de momentos difíciles y momentos de aflicción, Dios no pierde el control de las cosas, aunque el momento produzca dolor, aflicción, no debemos de dudar que hay una buena voluntad de Dios o hay un buen propósito de Dios y que ese propósito es perfecto. ¿Y sabes por qué digo esto? La mayor prueba que nosotros tenemos para entender la voluntad de Dios es lo que su Hijo Jesucristo padeció en la cruz. Él sufrió dolor, hubo momentos de aflicción, momentos de dificultad. Él oraba para que las cosas fueran de diferente forma, para que fuera un panorama diferente, que se llevaran a cabo de otra manera, porque Él iba a enfrentar un momento muy difícil humanamente hablando. Pero esa voluntad de Dios no fue cambiada, permaneció el plan de Dios. El plan de Dios es que su Hijo fuera a la cruz y tuvo que padecer. Y tuvo que enfrentar momentos difíciles, dolor, aflicción, pero tú y yo podemos entender que gracias a esa
hermosa obra de Cristo, de darse por nosotros, se pudo cumplir una buena obra, es decir, una de las más grandes obras que Dios ha hecho, redimir a la humanidad. El más grande amor que ha demostrado Dios a la humanidad, es decir, darle la oportunidad de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y esa voluntad fue buena y fue perfecta, amado, pero implicó el dolor de su Hijo. Así es que si tú estás pasando algún momento de dolor, mira a Jesús, mira la cruz, mira lo que Cristo padeció en la cruz, que en Él tú puedas encontrar también la fortaleza en tu vida. Jesús también experimentó quizás algo de lo que tú has experimentado en estas circunstancias de tristeza, de aflicción, de dolor o de preocupación que tú puedes sentir. Jesús las experimentó y puede ser que realmente Jesús las experimentó aún en mayor intensidad que nosotros mismos. Entonces, si tú de alguna forma te sientes incomprendido, te sientes a lo mejor con dudas, ¿quién entenderá mi situación? ¿Quién me podrá comprender? ¿Quién me dará una palabra de consejo, de consuelo? Pues no estés esperando solamente que algún hermano o alguna persona te ayude. Yo creo que es bueno que entre nosotros nos ayudemos, pero en primera instancia tienes que mirar a Jesús, tienes que voltear a ver a Jesús, porque Él hizo algo muy grande por ti. Él demostró el más grande amor que tiene en este sentido un hombre para con otra persona, que es dar su vida por él. Jesús dio su vida por ti, por cuanto te ha amado, por cuanto te ha buscado, por cuanto está interesado en tu vida. Y entonces, si tú estás en un momento de dolor, sabes a quién recurrir. Es Cristo al que tienes que recurrir. Así es que, amado, yo quiero invitarte a que no perdamos nuestra mirada de Jesús. Hoy más que nunca tenemos que permanecer con nuestros ojos en Jesús, en sus palabras, en sus mandamientos, en sus estatutos, para seguir en pos de Él y no dejar a un lado precisamente lo que Él nos ha dicho ya en su palabra. Vamos al siguiente punto. En un creyente, ¿cuál podría ser el propósito de que el creyente pase esas aflicciones? Bueno, la Biblia describe algunas cosas, solamente las quiero mencionar, no voy a profundizar en ello. Pero, por ejemplo, la Biblia, a través de las cosas que padece un creyente, nos deja ver que Dios lo que busca es formar. Y eso es algo que debes de tener presente. Las pruebas producen una formación, quieren formar. Y recuerda que nosotros somos barro en las manos de un alfarero. Y qué hermoso es estar en las manos de este alfarero. Él es el que nos forma, Él es el que nos da la forma. Y como dice ahí la Escritura, como describe esa parábola, como describe esa ilustración en la Biblia, dice el alfarero está dándole forma a la masa, al barro, y el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué haces esto conmigo? A veces eso es lo que quisiéramos preguntar y le hemos preguntado, yo me pongo en esa lista. Le hemos preguntado a Dios, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? Nos hemos olvidado que Dios quiere seguirnos formando. Dios nos da una forma, quiere formarnos. Hay cosas que seguramente Dios quiere corregir en nosotros. Las pruebas nos corrigen. Las pruebas también nos preparan para otros momentos que ahorita no alcanzamos a ver. Yo no sé, no entiendo, no sé por qué motivo me tocó a mí vivir esta situación de aflicción. En este momento no lo entiendo. Quizás lo pueda entender más adelante. A lo mejor lo que yo estoy viviendo en algún momento lo pueda también estar viviendo otra persona más adelante, o lo vivirá. Quizás alguna otra persona lo vivirá más adelante. Yo no sé, pero de alguna forma quiero invitarte a que nosotros no perdamos de vista que Dios tiene una voluntad que es perfecta. Dios está preparando nuestra vida para poder hacer otra cosa más, otra cosa mayor, un evento mayor en el que Dios quiere precisamente que nosotros le glorifiquemos. Y las pruebas también, amado, lo que hacen es prevenirnos, como lo que estamos viviendo y lo que hemos dicho. Estos momentos de aflicción que muchas veces se están viviendo nos previenen, porque vendrá otra situación o puede haber otra circunstancia que venga con mayor fuerza a nuestra vida.
que venga a nuestra vida con mayor fuerza. Y amado, yo no sé en qué sentido. Por ejemplo, esta circunstancia que se está viviendo, a veces podemos decir, la han catalogado así, esta pandemia se ha catalogado como la peor en los 100 años, es decir, en los últimos 100 años es la peor de las pandemias que ha vivido todo el mundo. La peor de las pandemias en los últimos 100 años. Y yo no sé si puedan venir otras circunstancias todavía más difíciles, más graves. La Biblia dice que habría principios de dolores. No sé si estamos al principio, estamos en medio, o todavía vendrán otras pruebas más, o ya solamente algunas otras más y viene Cristo. No lo sabemos, pero también estas circunstancias nos previenen para estar velando, como lo hablábamos en aquella parábola, precisamente de las vírgenes que se disponen a recibir al esposo. Debemos de estar listos, prevenidos, preparados, despiertos, velando, buscando la ayuda de Dios. Quiero pasar a otro punto porque, como habíamos dicho al inicio, amado, hay una realidad que nosotros debemos de entender, que las aflicciones van a estar en este mundo. Y como tú sabes, hay muchas personas que están viviendo una aflicción, quizás directamente a causa de esta pandemia o indirectamente. Directamente los que tienen un familiar hospitalizado, o los que ellos mismos han contraído esta enfermedad, este padecimiento. Directamente pueden estar ahí enfermos, y sobre todo si tiene algunas características que compliquen o algunas situaciones que compliquen su estado de salud, son personas que están en un momento de aflicción mayor. También de forma indirecta, pues todos hemos sido afectados por toda esta circunstancia. Los que no podemos reunirnos en una reunión como esta, en un lugar como este. Los que no podemos estar cerca, a lo mejor saludándonos, viéndonos como comúnmente podíamos hacerlo. Los que tenían que salir al trabajo y podían hacerlo con plena libertad, de una manera indirecta están siendo afectados. Los comerciantes, los que tienen su negocio, los que tienen negocios en cierto sector, están siendo afectados. Y es decir, en todas estas cosas, amado, hay una realidad. Es una realidad, tenemos un problema. ¿Cuál es su origen? Quizás ahorita eso no es interesante o no es el fin de que queramos nosotros descubrir. La realidad es que tenemos un momento de aflicción, y entonces en este mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Tenemos aflicciones, problemas. Ahorita es esto, puede ser alguna situación muy personal en tu vida, a lo mejor no es lo que los demás viven, tú vives una situación muy particular, algún problema, alguna circunstancia que está afligiendo tu vida. Pero sabes, vamos a ver el siguiente punto. Nosotros ante cualquier aflicción debemos de evitar las siguientes ideas. Algunas ideas erróneas que debemos de evitar en el momento de aflicción. En primera instancia, todos los que estamos en este mundo no debemos de esperar una vida libre de problemas. Se presentan problemas en distinto ámbito. Los jóvenes presentan problemas en su etapa, en la juventud, en la adolescencia, en la juventud, enfrentan problemas. En el matrimonio pueden enfrentarse problemas. Una persona que está en un negocio va a enfrentar problemas. Una persona en el trabajo va a enfrentar problemas. Una persona ahí, quizás anciana, va a presentar problemas, quizás de distintas, diferentes situaciones, cada uno de ellos. Pero todos enfrentaremos alguna dificultad en nuestra vida. El creyente, no se diga. En este mundo padece persecución. Los que quieren vivir en este mundo piadosamente han de padecer persecución. Los creyentes no solamente padecen por la misma circunstancia de este mundo, padecen porque está una dificultad espiritual en su vida, una resistencia, una oposición a que ellos continúen en el camino de verdad, en el camino de Cristo. Y esa resistencia es dirigida, es orquestada por el diablo, es orquestada por los demonios para impedir que los creyentes sigan buscando a Dios, sigan en el camino de Dios. Y puede haber muchas dificultades, trabas, tentaciones, etcétera, y no se diga, entonces los cristianos también enfrentarán problemas.
Entonces, esperar una vida libre de problemas, eso no existe, amado. Eso solamente existe en las telenovelas, eso solamente existe en las películas, eso solamente existe ahí en esas tramas de ahí de la televisión, de las telenovelas, del cine, de algún otro ámbito, del teatro. Solamente son tramas ahí que algunas personas idealizaron el cómo querían vivir en este mundo. Pero la realidad es que esas cosas no existen aquí, amado. Entonces debemos de evitar caer en este error. Algunas personas que se acercan a Jesús, quizás en algún momento de su vida, empiezan a desilusionarse, a entristecerse y decir, yo pensé que el cristianismo era de otra forma. Yo pensé que acercándome a Dios iba a encontrar otras cosas diferentes. Me siento más angustiado, me siento con mayores dificultades, siento que tengo mayores problemas ahora que antes, cuando estaba en el mundo, vivía en el pecado, hacía lo que yo quería, no me importaba mi esposa, mis hijos, no me importaba la demás gente, y ahora que quiero hacer la voluntad de Dios tengo más problemas. Amado, la verdad es que eso es una realidad. A veces hay un momento difícil ahí en el cristianismo, pero pensar que venir a Cristo se van a acabar todos los problemas y tu vida va a ser color de rosa, eso no es así. Eso no es así. Habrá aflicción en este mundo. Recuerda lo que nos dijo el Señor Jesús ahí en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, quitémonos esas ideas erróneas. Pensar que en esta vida vamos a estar libres de problemas. Segundo punto, también debemos no intentar evitar las dificultades. Las personas, todos en algún momento vamos a tener esta tentación de evitar las dificultades. Imagínate un hijo, se metió en un problema, hizo algo que no tenía que hacer y va a querer evitar los problemas que le vienen encima por sus acciones, es decir, llevar el pago de sus acciones. Va a querer evitar esa situación y le va a querer mentir al papá, y va a querer mentir a los padres, y va a querer ocultar su daño, su mal, el mal que hizo, y va a querer negar las cosas. Entonces una persona está evitando ahí las dificultades. Cuán importante es que el hombre haga frente a estas cosas. Te lo ilustro con ese ejemplo, sobre todo aquellos que son padres entenderán esto. Si eres un joven, seguramente también lo entenderás, porque a veces el joven es tentado a querer evitar las dificultades que vienen por sus propias decisiones, y obviamente lo más fácil que el hombre quiere hacer es negar, esquivar, escaparse de esas cosas. El esposo a veces quiere evitar los problemas que hay en la casa, no llegando a casa, no dirigiéndose con la esposa, no enfrentando la situación con los hijos, no hablando con ellos, no instruyendo, no haciendo su labor. La quiere negar, la quiere decir, ay, son jóvenes, ya cambiarán, ay, mira que pase el tiempo, llegará un momento donde sean diferentes, ay, mira, deja que crezca, va a madurar. Pero esa labor la tiene que hacer el padre, y a veces evita el hombre las dificultades. No se quiere tomar un tiempo en su vida para sentarse a platicar con el hijo, estar instruyendo, porque le implica incomodidad, porque le implica ahí pena, porque le implica a lo mejor, no sé, el descuidar cosas de su vida, y entonces quiere evitar eso. A veces eso se le delega a otra persona. También evitamos las dificultades negándolas, amado, como esto. A veces hay personas que al recibir una noticia muy fuerte puede impactar su vida, lo primero que hacen es, no es cierto, no creo que esa sea la razón. Imagínate una persona que está recibiendo una noticia de un padecimiento en su vida. Una persona que de repente va al médico, se sintió mal, va al médico y le empiezan a hacer estudios, pasa un tiempo, los resultados de los estudios los tienen, y entonces lo cita al médico y le dice, ¿sabe qué? Quiero que usted se siente, espero que esté tranquilo el día de hoy, y a lo mejor la persona con cierto tacto empieza a decirle, usted tiene un problema de salud delicado, es considerado, es de cuidado, y le dice, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer, tiene SIDA, tiene a lo mejor este padecimiento. La persona en algún momento quizás lo primero que querrá hacer es negar eso.
Oiga, doctor, pero ¿sí serán mis estudios? ¿Sí será eso lo que me hicieron a mí? ¿No se habrán equivocado? Amado, la verdad es que el hombre en las dificultades busca evitar esas dificultades, a veces negándola, a veces no enfrentándola de frente, a veces queriendo echársela a alguien más. Que lo resuelva él, que lo atienda la mamá, que lo atiendan los hijos, que lo atienda el esposo, que lo atiendan mis padres, que lo atienda fulano de tal. Eso no me toca a mí, eso no me corresponde a mí. Las dificultades muchas veces el hombre las quiere evitar. Bueno, pues que lo haga él, para que eso le pagamos, para eso está aquí. Él es el encargado, él es el que hace las cosas. El hombre muchas veces busca evitar las dificultades, ya sea que las niegue, ya sea que busque echárselas a alguien más, o ya sea que inclusive, amado, no reconozca estas cosas. Y mire, así pasa, así pasa. Ante los problemas las personas podemos responder de esta manera. ¿Qué otro punto? Otro error, otra idea errónea es que en medio de las dificultades la persona busque su propio beneficio, es decir, no debemos buscar beneficios egoístas en medio de las dificultades. Imagínate en un problema familiar. De repente una persona pues pierde la vida el padre, el jefe de familia. Y se da en algunas familias que sale el más vivillo y quiere de alguna manera salir con ventaja en todas las cosas. Y a lo mejor ve que es la oportunidad de él tomar los bienes materiales. Esa situación difícil para toda la familia, el perder a un ser querido y de repente alguien sale con esa alevosía, con esa ventaja, de una forma egoísta, buscando sus beneficios egoístas. Lo vemos, como decíamos hace un momento, quizás hay personas que se vuelven más sensibles en este tiempo, hay personas que se compadecen de su prójimo y quieren ayudarlo, pero también en los momentos difíciles no falta aquella persona que está buscando precisamente un beneficio egoísta y quiere sacar ventaja ante los problemas que muchos estamos. Aún él está en una dificultad, pero él quiere sacar una ventaja de esa dificultad. Y eso lo estamos viendo, lo vemos en este tiempo, por ejemplo, en este instante, en esta circunstancia nacional, mundial. Muchas veces se busca, como dicen coloquialmente, hay una raja política. Hay intereses económicos, hay intereses de muchas personas. En este tiempo las personas saben que es el momento de poder mayormente ofertar. Si la persona tiene miedo, pues yo te vendo algo en contra del miedo. Mira, es que seguramente alguien quiere meter disensión entre una persona y otra, y aquí es cuando salen las mentiras y los comentarios para generar división. Eso lo vemos desde en una esfera así global hasta en lo más particular, amado, hasta las cosas más familiares. En este mundo hay personas que están buscando sacar un beneficio egoísta. ¿Qué error tan más grande cuando las personas quieren ocupar circunstancias así para encontrar un beneficio? Imagínate que en este entonces se tuviese una vacuna para el padecimiento y que esa persona que la tiene, pues de alguna forma está buscando sacar un beneficio y va a sacar un beneficio y lo hará con ese propósito. Entonces todo el mundo lo vería como un hombre despreciable, como la peor persona. Bueno, hablando en un sentido global, quiero decirte que ese mismo actuar hay personas que lo hacen con su hermano, con su pariente, con su esposa, con sus hijos, con el esposo. Actúan buscando el beneficio solamente egoísta. Es un gran error que en este tiempo la gente actúe de esa manera. Por eso el consejo, amado, es que tú no caigas en esa tentación, que no te deslumbre la avaricia, la envidia, la codicia, el engaño de este mundo, las cosas de este mundo, cuando hay un momento de dificultad, cuando hay un momento difícil ahí en el hogar, que no te engañe el diablo, que no te engañe precisamente las cosas de este mundo pensando en que tú estarás mejor, porque mira, la verdad es que a veces las personas eso les sale al revés, sale una circunstancia todavía peor. Así es que tenemos que evitar este tipo de cosas. Ahora vamos a ver algunas directrices
algunas directrices correctas ante los momentos de aflicción. Uno de estos puntos que debemos de entender, amado, es que ante los momentos de aflicción, nosotros debemos de recibir los problemas como un aprendizaje. Es un tiempo de aprendizaje, como lo que estamos ahorita padeciendo a nivel general, global. Es un tiempo de aprendizaje. Ni la mejor nación, ni la nación más fuerte económicamente, que tenía muchas cosas a su alcance, a veces muchas de ellas se han visto rebasadas ante lo que se está viviendo por esta enfermedad. Ahora, de manera muy personal, el problema que tú estás viviendo, nosotros debemos de tomarlo como un tiempo de aprendizaje. Algo seguramente aprenderás de ese momento. Y puede ser un momento muy doloroso, puede ser una situación muy penosa, es decir, que ha embargado tu alma, que ha agobiado tu corazón, que ha entristecido tu alma, que te ha preocupado, que a lo mejor hasta te ha bloqueado, te ha choqueado. Es una situación que de alguna forma te has olvidado de los que están a tu alrededor, ya ni siquiera estás pensando no sé, en los que están ahí a tu lado, tus hijas, en las personas que están contigo. Quizás te has ensimismado en lo que estás viviendo. Debemos de recibir los problemas como un aprendizaje. Hay algo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 28. Por favor, te invito a que veamos este texto. Vamos a leerlo, dice aquí la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que Dios nos dice, tiene un propósito en llamarnos. Y aun cuando tú estás pasando algún problema, alguna aflicción, no se pierde el propósito de Dios. Y en medio de esa aflicción también Dios quiere cumplir su propósito. Y es un propósito de enseñarte. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Seguramente es un momento donde Dios quiere ayudarte. Puedes aprender de esa circunstancia. Así es que no querramos huir y evitar las situaciones, más bien vamos a hacer frente a esa circunstancia, esa adversidad, ese problema que tienes de frente. Esta es la actitud con la que debemos nosotros hacer frente, y tomados del consejo de lo que Dios nos dice en su palabra. Es decir, que no es un pensamiento positivista. Lo que quiero transmitirte, amado, es que a través de lo que tú estás viviendo, la palabra de Dios quiere cumplirse. El propósito de Dios en su palabra quiere cumplirse en ti. Eso que tú estás viendo ahí precisamente en la pantalla, esa cita que tú estás observando ahí en el pasaje de la Escritura, Dios quiere que tú estés entendiendo que es el propósito que Él tiene para tu vida. Amado, es Jesús el que está atento a tu necesidad. Y mira, Dios ve todo lo que pasa en esta tierra, pero también ve lo que pasa ahí en tu habitación. Es decir, que no solamente tiene ojos para toda la humanidad, los tiene de una manera muy personal también puestos en ti. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo sé que no nos gusta el dolor, y a veces queremos evitarlo. A veces queremos cambiar las circunstancias que estamos viviendo, pero no debemos de cambiar las circunstancias. Lo primero que debemos de cambiar es nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestra forma de enfrentar esa circunstancia. ¿Y qué mejor hacerlo? Guiados por la palabra de Dios, por el consejo de lo que Dios tiene en su palabra en nosotros. Y también por la obra que puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, porque el Espíritu Santo nos infunde virtudes, características, cualidades, habilidades que Él querrá estar haciendo precisamente en el momento de dificultad. Él querrá suministrar lo que nos hace falta. Y eso es algo muy importante. Por eso necesitamos estar en comunión con Dios, porque no podemos tener paz. Necesitamos la fuente de paz, que es Dios. Esa paz no es de nosotros.
Esa paz solamente puede proceder de Dios. Por eso Jesús decía, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en ese mismo contexto Jesús, versículos antes del verso 33 que leíamos al inicio, Jesús les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es la fuente de esa paz, amado. Entonces, no vamos a poder cambiar las circunstancias. Más bien tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra mentalidad y fortalecer nuestra fe para saber cómo enfrentar esa circunstancia. A veces nosotros humanamente hemos caído en la tentación que en cuanto tenemos el problema, lo primero que le decimos al Señor es, Señor, quítame esto. Señor, quítame este sufrimiento. Señor, no quiero estar enfermo, no quiero estar en este problema, no quiero sentirme angustiado, no quiero sentirme triste. Señor, no puedo soportar esta situación, quítala de mí. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Yo me incluyo en esa lista, amado. A veces yo he orado, en un tiempo recuerdo cuando oraba ciertas cosas en mi vida y yo esperaba que Dios las cumpliera conforme a lo que yo oraba y de repente las cosas no salieron como yo oré, no se cumplieron esas expectativas que yo tenía en medio de estar orando y me sentía quizás triste, frustrado y decía dentro de mí, Señor, pero ¿por qué no se dieron las cosas como yo esperaba? Yo pensé que esto venía de parte tuya, pero la verdad es que el Señor lo que quería era hacer es llevarme a aprender, era formarme, era ahí capacitarme, era prevenirme, era enseñarme muchas cosas, amado. Y en ese momento no lo entiendes. Entonces, amado, nosotros debemos no de querer buscar cambiar las circunstancias, los problemas. Los problemas no solo es un tren de dolor, sino también es un tren de lecciones, decía una persona. Los problemas no solo son un tren de dolor, sino también un tren de lecciones. Y el tren tú lo ves, ¿no? Va hasta adelante el motor, pero viene otro carro que está enseguida y luego otro enseguida, y a veces parece que así son tus situaciones, tus circunstancias. Y un problema y casi ya termina de pasar uno y viene el otro, y viene el otro. Bueno, pues cuando esas cosas vienen, estás en la escuela que Dios nos ha llevado. El Señor te inscribió a esa escuela, sobre todo si tú eres un creyente, y el Señor quiere darte unas lecciones. El Señor quiere ayudarte en este aprendizaje. Recuerda que su voluntad es agradable y es perfecta. Ningún mal quiere el Señor para nosotros. Así es que tenemos que recibir esto como un aprendizaje. ¿Qué más? El siguiente inciso. Debemos de aceptar los problemas como un desafío y debe de ser precisamente la actitud, amado, verlo como un desafío. Nosotros vemos distintas personas en la Escritura que se han levantado con fe y ante las pruebas, las dificultades, los retos que había en ellos tuvieron una cualidad, ellos tuvieron una actitud precisamente para enfrentar los problemas. Por un lado era el valor y por el otro lado era la fe que ellos tenían. Y ante las circunstancias que se veían, ellos actuaban como un desafío, lo veían como un desafío. Quiero hablarte de dos casos, o quiero hablarte de un caso particular. Por ejemplo, hay una cita que tú la puedes ver ahí en Números, el libro de Números, capítulo 13, verso 30. En Números capítulo 13, verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esto es lo que decía Caleb, nosotros vamos a poder más que ellos. Vamos a subir en este momento. La palabra luego no quiere decir, pues luego lo hacemos. No, quiere decir en ese instante. Subamos luego, o sea, ahora es cuando. Vamos a subir, vamos a tomar la tierra prometida. Esa es la invitación que hacía Caleb. Y recordarás quizás el contexto. El contexto es cuando llegaron estos jóvenes, Caleb, Josué, y llegaron otros 10 hombres de cada una de las tribus. Llegaron y veían el reto de tomar la tierra prometida. Dios se las había entregado, pero 10
10 de ellos estaban con preocupación y con miedo. Esa tierra es muy hermosa, hay muchos frutos, es muy próspera, pero ahí hay gente muy poderosa, hay ciudades muy poderosas, hay gente muy grande, gigantes en ese lugar que pueden de alguna manera hacernos un daño, nos van a destruir. Y entonces la gente tenía miedo, los 10 espías tuvieron miedo e infundieron ese miedo a los demás. A las demás personas les infundieron ese miedo, pero actuó Caleb y Josué con ese problema de una manera diferente. Ellos lo vieron como un desafío. Vamos a subir luego, seguramente nosotros vamos a poder más que ellos. Mira, vamos a ver unos versículos más adelante en el capítulo 14, el verso 8 y el verso 9. Capítulo 14, verso 8 y 9 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. No los temáis. Y mira, lo que tú observas en este joven y en Josué fue un espíritu diferente, y Dios reconoció la actitud de estos dos jóvenes. De hecho, de toda esa generación fueron los únicos hombres que pudieron entrar a la tierra prometida. Los demás ya no pudieron entrar a causa de su incredulidad, a causa de su miedo, a causa de su rebelión, a causa de que ellos no reconocieron la voluntad de Dios, que era agradable y que era perfecta, amado. Aún a pesar del desafío que había. Estos hombres con valentía, estos hombres con fe, precisamente les quería Dios dar la fe necesaria para hacer frente a esas tierras y a esos pueblos. Y cuando tú lees precisamente el libro de Josué, te das cuenta que Dios cumplió su palabra en ellos. Dios cumplió lo que Dios quería hacer con ellos. Lo cumplió porque vio precisamente, primero porque Él es fiel. Segundo, porque vio el corazón de estos jóvenes y de estos hombres dispuestos a darle el primer lugar a Dios y confiar plenamente en Dios. Esto es un ejemplo, amado, de cómo nuestra fe en medio de los problemas, Dios quiere fortalecerla. Dios quiere que nosotros tengamos fortaleza en una circunstancia así. Así es que las dificultades y los problemas no los enfrentes con miedo, no tengas dudas, sino más bien velo como un desafío, será un reto para tu vida. A los jóvenes seguramente les gustan los retos, a muchas personas les gusta tener retos. A veces el hombre tiene retos en el pecado, ¿cierto? No, para irse a la embriaguez, para irse ahí a la tocada. Ahorita que está esta situación, vemos cómo hay gente que todavía está haciendo fiestas ahí clandestinas. Les gustan los retos en lo malo, haciendo lo malo. Pero cuando hay un problema que puede ser un problema que sea para solucionar cosas importantes en su vida, para arreglar su matrimonio, para arreglar su propia vida, para que se aleje del pecado, para que vea la gracia de Dios en él, no quiere el hombre enfrentar problemas. Amado, es un tiempo también de desafío, definitivamente. Ahorita estamos viendo cómo enfermeras, doctores, personal de salud, otras personas de autoridad ahí están en un desafío. Están siendo desafiados diariamente. Están siendo desafiados ahí, y seguramente muchos de ellos, algunos los están reconociendo, que son gente que se han parado con valor, que están dispuestos a entregarse a servir a los suyos. Tienen familia, tienen un esposo, tienen hijas, pero también se han desprendido en cierta medida ahorita de su familia para atender una circunstancia como esta. Seguramente ahí vemos gente que Dios quiere también bendecir, personas que han querido hacer esto, y seguramente eso no quedará, no pasará de largo ante los ojos de Dios. Dios querrá también corresponder a la misericordia y a la valentía que seguramente muchas personas están emprendiendo en este tiempo. Amado, así es que el desafío que tú puedas enfrentar es un desafío para nuestra fe, pero no debemos de dudar. Es un desafío para nuestro valor, pero debemos no renunciar al desafío. Es un desafío para que nuestra confianza, nuestra prudencia no esté basada en nuestra fuerza, sino en la gracia de Dios. Es decir, que podemos vencer esas cosas por la gracia de Dios. Otro punto,
También debemos de enfrentar los problemas con mesura, particularmente cuando estamos en un momento de dificultad. Mira, queremos que acabe rápido, queremos darle solución rápida. Ándale, vamos, nada más haz esto y ya para que terminemos de este asunto, para que resolvamos el problema. Hazlo así ya, que a ver cómo salen las cosas. El hombre a veces en un momento de aflicción, de pruebas, problemas, circunstancias difíciles, quiere tratar de resolver las cosas así precipitadamente, impulsivamente. La verdad es que no se resuelven así, a veces se agravan más las cosas. Por eso debemos de enfrentar los problemas con mesura, el día a día, es decir, ir atendiendo las cosas como se están presentando. Por eso Jesús nos daba este consejo, mira, en Mateo capítulo 6, verso 27. Mateo 6, 27, dice aquí: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El verso 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Y Jesús en este contexto, hablándonos del afán, y el afán es precisamente una ansiedad, una preocupación sobremanera por la circunstancia, situación que estoy padeciendo. En el contexto particular está hablando de las dificultades económicas y dice: por más que nos afanemos, no vamos a resolver las cosas. Por más que a lo mejor tú digas, lo voy a hacer de esta manera para salir del problema, para quitarme el problema, para que ya me libre de esa circunstancia, amado, así no se resuelven, a veces se complican más. Baste a cada día su propio mal, es decir, no te afanes, no te preocupes qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer el día pasado mañana y cómo lo vas a enfrentar, y la siguiente semana, si esta semana ya me las estoy viendo duras, si esta semana ya estoy difícil en esta circunstancia, ya me estoy apretando el cinturón, tengo estos problemas, me siento así, creo que no voy a salir. Quiero decirte algo: cuando tú dejas que las dificultades tomen control en ese afán, en esa ansiedad, en esa falta de dominio propio, te proyectas a la calamidad y a la desgracia. Te proyectas a una situación catastrófica y no alcanzas a tener la lucidez para enfrentar los problemas del día a día. Ya estás pensando en 3 semanas qué va a ser de tu vida y qué vas a hacer, y a lo mejor ya estás pensando: voy a empeñar esto y voy a entregar estas cosas y voy a hacer estas cosas. Habrá quien estará pensando en hacer lo malo para a lo mejor tratar de salir del problema. Amado, así no se puede hacer frente a la circunstancia. Enfrenta el problema día a día. Ve cómo lo puedes resolver. Personas que se proyectan: yo pensé que entonces las cosas iban a salir así, y como ahorita no veo una respuesta, la respuesta que yo esperaba, no veo la solución que yo quería, entonces no voy a poder alcanzar mis objetivos, no voy a poder alcanzar lo que yo esperaba, entonces Dios no me escuchó, entonces Dios no está conmigo, entonces Dios no le interesa mi situación. Espera, tranquilo. A veces nosotros nos estamos proyectando en cosas que realmente ni van a acontecer, ni se van a dar. Estamos preocupados en sobremanera. Bueno, Jesús en el contexto de Mateo 6, en este pasaje que estamos viendo, nos lleva a tener descanso en Él, a confiar. Él tiene cuidado de nuestras vidas, Él tiene cuidado de nuestras necesidades. Y esto es algo muy importante que debemos de tener presente. Así es que enfrentemos los problemas de esta manera, con mesura, con moderación, el día a día. El siguiente punto, mira, hay que aceptar los problemas sin queja. Hay que aceptar los problemas sin queja, y esto es algo muy importante, amado. Es muy importante que nosotros enfrentemos un problema sin queja. La queja nos obstruye mucho. La queja pone una venda en nuestros ojos. Nos impide ver lo que sí tenemos, lo bendecidos que somos. Nos impide ver esa hermosa esposa que tienes tú a tu lado. Te impide ver esos hijos que tienes ahí a tu lado. Te impide ver cosas que sí puedes tener a lo mejor ahí a tu alrededor. Te impide ver a esas personas que están contigo. Te impide ver la misericordia de parte de Dios que has recibido hasta este día.
La queja impide esas cosas, amado, ver lo que sí tienes. Ve el pueblo de Israel en el desierto. Cuando estaban en el desierto, caminando en ese lugar, estaba el sol, había calor, había momentos difíciles, había dificultades, pero entonces había queja en su corazón y se quejaban con Dios y siempre estaban pensando, seguramente Dios nos trajo aquí para matarnos en el desierto. Seguramente Dios no está interesado en nosotros porque tenemos hambre y no nos ha dado de comer. Y entonces la queja aumentaba porque decían, nos acordamos de los pescados, nos acordamos de las ollas de carne, nos acordamos ahí de los puerros, de todas las cosas que teníamos allá en Egipto. La queja cegó precisamente lo que sí tenían, es decir, impidió que ellos vieran lo que sí poseían. Y la queja fue un obstáculo en su vida. A veces la queja, ¿sabes a qué nos lleva? La queja nos hace sentirnos víctimas y la queja nos hace sentir lástima de nosotros mismos. Nos lleva a que te preocupes nada más por ti y veas de una forma por ti de forma egoísta. De forma egoísta. Y entonces te haces la víctima y dices, es que yo soy pobrecito, soy el que más sufre, es que aquí nadie me entiende, es que nadie comprende mi situación, es que si todos comprendieran cómo estoy sintiéndome, entonces me podrían dar una palabra de consuelo, me podrían dar una palabra de ánimo, y entonces la persona se hace la víctima cuando a lo mejor él sí puede bendecir a otra persona que está en una circunstancia quizás más crítica, más dolorosa, más fuerte, más angustiosa. Una circunstancia de mayor angustia en su vida. Amado, debemos de aceptar estas circunstancias sin queja. Entonces, yo creo que en este tiempo, nosotros al cuidar estos aspectos, debemos de ver la situación, no estar sobreabrumados, pero también no estar con una actitud ligera, amado. Es decir, no estar en una ansiosa desesperación, pero tampoco actuar de una forma simple, simplista, ligera. Desafortunadamente, muchas personas en un momento como este se pueden ir a alguno de los extremos. Los que están pensando en la peor de las circunstancias, el peor de los panoramas y la peor de las circunstancias, y cada noticia y cada situación y cada mensaje y cada comentario que le llega, entonces abona para que ese pensamiento sea fatalista, catastrófico. Pero también hay personas que a veces esas circunstancias les hace sentir, nada de esto es cierto, nada de esto es cierto. Se subestima la situación. Yo quiero decirte que así no se puede hacer frente a un problema. Sea un asunto así como lo que estamos viviendo, o puede ser una situación personal, familiar, hasta de tu propia vida, en la escuela, en el trabajo, en la relación personal. Así no se hacen frente a las cosas, negándolas. Ya les decíamos, a veces caemos en esa tentación, negando la circunstancia, la situación o las cosas. Entonces, no debemos de actuar también con esta actitud de queja, amado. Otro punto, vamos al siguiente punto. Aceptar los problemas como enviados de Dios. Y aquí subrayo o pongo ese énfasis, amado, como enviado de Dios. Los problemas como enviado de Dios. Recibir los problemas como enviado de Dios. Esa palabra como no necesariamente implica que son de Dios. No es directamente Dios el que lo ha dirigido, quizás una prueba en tu vida, una dificultad, a veces son, como decíamos ya, las propias consecuencias de nuestras decisiones. A veces puede ser un asunto que se ha dado aquí en esta tierra y que no ha salido del control de Dios, pero no necesariamente ha sido dirigido o dado directamente de parte de Él. Así es que debemos de aceptar los problemas como de parte de Dios. De parte de Dios implica, amado, que nosotros tengamos conciencia que en medio de esa dificultad Dios no nos ha abandonado.
Dios está en conocimiento de lo que estamos padeciendo, también implica el hecho de que tú y yo debemos de entender que Dios está sobre todas las cosas y nada se le sale del control. Como decía Albert Einstein, una ocasión Albert Einstein decía que Dios no juega a los dados. O sea, no avienta los dados para ver qué sale, a ver qué cae, a ver qué número sale. Dios no hace las cosas en ese sentido, así como con una circunstancia así aleatoria, al azar, a la suerte. Para Dios eso no, hay un propósito, hay cosas definidas y en esas cosas definidas Dios está entendido que tú le interesas a Dios, es decir, tú le importas a Dios. Él quiere glorificar su nombre en ti. Él quiere que tú abras tus ojos, tu corazón a Él y entiendas quién es Dios. Él quiere revelarse a ti y está interesado en la circunstancia que tú estás viviendo, amado. Entonces debemos nosotros entender que los problemas, tomarlos como de parte de Dios. Otro punto también vamos a pasar. Los logros que podemos tener en el sufrimiento. Los logros que podemos tener en el sufrimiento. Mira, ya lo hemos mencionado de alguna forma, es interesante recordar. Seguramente en el sufrimiento lo que Dios querrá ayudarnos sobre todas las cosas es a tener una habilidad a acercarnos a Dios. Que tú y yo tengamos una habilidad de podernos acercar a Dios. Es algo que Dios anhela en todos nosotros, que lo reconozcamos y nos acerquemos a Él. Le demos la gloria, el crédito, nuestro corazón, nuestra alabanza, que le demos nuestro ser, aún nuestros talentos. Si tú tienes el talento en alguna profesión, tú tienes una profesión y puede ser usada para el bien de tu prójimo, para el bien de otras personas. Aún Dios quiere que a través de esto nosotros podamos tener esa cercanía con Él, es decir, tener delante de Dios la habilidad de acercarnos para que todos estemos rendidos a Él. También en el sufrimiento, en el momento del dolor, podemos tener un momento donde ese instante nos lleva a tener gratitud y gozo. Es una actitud difícil de encontrar en el sufrimiento, pero Dios quiere que nosotros seamos dirigidos hacia ello. Quiero invitarte a ver dos textos. Uno de ellos está en Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 14. Segunda de Crónicas 2, 14. Lo leo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice aquí la Escritura que Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y yo pienso que esta palabra sobre todo está dada para el momento de aflicción. Es decir, cuando tú estás en momento de aflicción, ¿qué querrá Dios? Llevarte a vencer, a triunfar, a salir de ese momento de dificultad. Porque cuando eso se logra, Dios es glorificado. Por medio de nosotros quiere manifestar Dios el olor de su conocimiento. Es decir, que las personas que están a tu alrededor puedan saber, este hombre tiene paz en medio de esta dificultad. Mira, esa persona, la verdad, no ha estado trabajando como lo hemos visto en anterioridad antes de esta situación, pero no ha tenido escasez, o sea, ha sido suplida su necesidad. Dios quiere glorificarse en esos aspectos en tu vida. Es decir, porque Dios está también atento a poder suplir, a poder gloriarse en medio de su Hijo, en medio de su pueblo, en toda esta circunstancia. Dios quiere manifestar su conocimiento a los demás y lo hará a través de su iglesia, amado, a través de un creyente, a través de una persona temerosa de Dios, una persona que le busca con todo su corazón, y Dios estará transmitiendo el conocimiento a otros por lo que ellos vean, observen, por las cosas que estén ahí. Lo dice como un olor, como cuando tú te acercas a una persona o de repente una persona llega ahí a la habitación y te das cuenta, es fulano de tal, porque esa es su esencia, ese es su perfume, ese es el perfume que él usa. Y entonces ya conoces a esa persona por lo que él porta, lleva.
Amado, así quiere Dios que nosotros en este tiempo, por la gracia de Él, por medio de Cristo, por lo que Cristo hace en nuestras vidas, también otras personas conozcan, este es un creyente, este es un hijo de Dios, esta es una persona que teme a Dios. Una actitud grata y gozosa, vamos a ver el texto siguiente, segunda de Crónicas 13:11, segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. O sea que Dios, en medio de una situación difícil, quiere que sus hijos, quiere que el creyente, quiere que el cristiano esté con una actitud de agradecimiento y gozosa. Que no esté transmitiendo el miedo, la incredulidad que muchas personas en un tiempo difícil pueden transmitir. Acuérdate de Josué y Caleb y los otros 10 espías. Josué y Caleb fueron el contrapeso de lo que hicieron aquellos 10 espías. En este tiempo tenemos que ser un contrapeso. En este tiempo yo sé que hay dificultades, que hay un panorama difícil, que hay preocupaciones, son normales. Humanamente nos podemos preocupar por esas cosas, a veces pueden entristecer nuestro corazón, pero debe de obrar la palabra de Dios en nosotros y el Espíritu de Dios en nosotros para tener una actitud grata y gozosa, dándole gracias a Dios en estas circunstancias, teniendo la fe adecuada, siendo consolados nosotros para consolar a otros, en el mismo sentir estar nosotros como iglesia, vivir en la paz de Dios y además, amado, que sea conocido el amor que Dios ha puesto en nosotros, también manifestando el amor hacia otras personas. Es la ordenanza de Dios en este tiempo. Debemos de tener una actitud grata y gozosa, amado. No estar fomentando ahí, no estar ahí buscando a lo mejor que el miedo se transmita entre nosotros, que el miedo nos contagie, que el pánico que la gente tiene allá afuera ahora esté tomando en el control en la vida de un cristiano, esas ideas fatalistas o catastróficas estén tomando la mente y el corazón de un creyente y sea perturbado al grado hasta que su fe esté faltando, su fe esté siendo debilitada, su fe esté siendo ahí minada, esté siendo apagada. Eso no debemos de permitir. Debemos de poner alto a esas cosas. Mejor hay que tener esta actitud grata. Y grata quiere decir de agradecimiento, dándole gracias a Dios y teniendo gozo en Él, plenitud en Él, confiando en Él. Otro punto también, la habilidad de encontrar lo bueno en lo malo, amado. Dios quiere que nosotros encontremos lo bueno en lo malo. Es una habilidad, no cualquier persona, no cualquiera lo podemos encontrar. La verdad es que es difícil, humanamente nos cuesta trabajo, no lo podemos encontrar tan fácilmente. Encontrar lo bueno en lo malo nos cuesta trabajo. Pero mira, por ejemplo, hay un hombre llamado José. Si tú has leído la historia de José, es un hombre que sus hermanos lo aborrecían, le hablaban mal, lo despreciaban. Le maquinaron ahí, planificaron hacerle daño, lo aventaron a un pozo. Después lo vendieron a unos comerciantes, lo vendieron por unas monedas, se lo llevaron a Egipto, esos comerciantes. Allá en Egipto fue vendido como un esclavo, estuvo trabajando ahí como un sirviente, como un criado en la casa de una persona, un hombre muy rico que podía seguramente a lo mejor despreciarlo, él o a muchas personas más. Es un hombre que también estando ahí trabajando como mayordomo, como una persona humillada ahí como esclavo, también fue acosado, después fue acusado falsamente para ser enviado en la cárcel. Estuvo en la cárcel varios años padeciendo ahí en la cárcel. Seguramente las personas que conocen la cárcel o tienen un conocido en la cárcel saben que ese lugar es tremendo, es un lugar muy difícil, es un lugar tremendo donde nosotros necesitamos orar por los que están allá adentro, que Dios tenga misericordia de esas personas que están en las cárceles, que pueda Dios tener compasión de esas almas. Es un lugar tremendo en la cárcel. Y amado, estando ahí en la cárcel José, este hombre José, después fue sacado de ahí, fue puesto ahí como gobernante. Dios lo dirigió ahora a ese lugar, fue puesto como el segundo en la tierra de Egipto y después se reencuentra con sus hermanos.
¿Y sabes qué fue lo que dijo Josué en Génesis 50:20? Mira lo que dice aquí. Josué está hablando, perdón, es Génesis 50, verso 20. José decía las siguientes palabras. Estaba José hablando con sus hermanos cuando se estaban ahí preparando. Dice aquí el verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate que todo lo que él padeció, seguramente en muchos momentos se sintió que no entendía cuál era el plan de Dios, en todo lo que te describía o describíamos. No entendía el plan de Dios, pero llegó un momento donde José entendió que Dios tuvo un plan en todo eso. Ustedes pensaron en hacerme mal a mí, pero Dios lo cambió a bien. Esa es una habilidad, amado. Es una habilidad que nos da el conocer a Dios, su voluntad y tener la fe puesta en Él. Es una habilidad que se encuentra solamente cuando tú estás ahí con Dios y puedes entender, encontrar en lo malo, encuentras algo bueno. En esa circunstancia difícil de dolor, también Dios quiere que tú encuentres un consuelo. ¿Tú estás viviendo alguna situación ahorita difícil? Dios quiere que en esa circunstancia puedas encontrar algo que sea un manantial a tu vida, un bálsamo, algo que aliente tu espíritu, tu alma. Él quiere hacerlo y por eso es muy importante estar con Dios, es decir, comunión con Él, orando, yendo a su palabra. Otro punto más, desarrollar un carácter virtuoso, ya lo hemos descrito en algunas de las cosas que hemos mencionado. Dios quiere desarrollar un carácter virtuoso en medio del sufrimiento porque te haces más compasivo, porque puedes entender a otras personas, porque traes consuelo a alguien que ya está sufriendo y tú fuiste consolado, ahora puedes consolar a esa persona. Encuentras precisamente alguna razón para lo que tú viviste. Encuentras que eso que tú viviste ahora se convierte en una herramienta para ayudar a los demás. Desarrollas compasión hacia otros también. Pero además de eso, ahora nosotros podemos ser testigos de la suficiente gracia de Dios, y eso es lo más también una de las cosas más importantes. Dios quiere que tú seas un testigo de que Dios es suficiente para ayudar en medio de ese dolor. Hay quienes quieren tener una alternativa. Bueno, y si Dios no me contesta, ¿qué puedo hacer? Y si Dios no me da lo que yo le pido, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, no sé cuál será el plan de Dios para tu vida, pero las oraciones que tú has hecho, y aún a pesar de que has orado y sientes que no ha venido una respuesta conforme a lo que tú esperabas, bástate en la gracia de Dios. Dios quiere perfeccionar su poder en tu debilidad, es decir, quiere que su poder perfecto actúe en nuestra debilidad. Y eso es lo que Dios le decía precisamente a Pablo. Vamos a ver esta cita en 2 de Corintios 12:9. Y fíjate cómo le decía Jesús a Pablo. Pablo estaba débil, en una situación donde él se sentía impotente, y Dios le dice estas palabras, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, amado, Dios quiere que en el sufrimiento tú puedas ser un testigo de que la gracia de Dios es lo que tú necesitas para hacer frente a ese sufrimiento. Ese dolor, ese momento difícil, en medio de esa situación, Dios quiere que tú seas alguien que sea testimonio a los demás. Y vamos a ver los otros puntos para concluir también. En medio del sufrimiento, amado, aprendemos a tener una confianza absoluta en Dios. Quedamos luego desarmados. A veces nuestra prudencia, a veces nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestro conocimiento es nulo ante el sufrimiento. Es decir, no es suficiente.
Por lo cual, qué bueno que en algún momento nosotros estamos así, porque eso nos hace entender y recordar, solamente dependo de Dios. Solamente en las manos de Dios estoy seguro, solamente por la misericordia de Dios estoy vivo, solamente por el poder de Dios he podido llegar hasta este punto, hasta este momento, hasta este lugar. En medio de todas estas aflicciones, en medio de todos estos problemas, solamente por la gracia de Dios estoy firme aquí. Entonces, amado, eso nos lleva también a confiar absolutamente en Dios. Y otro punto también, esos momentos de sufrimiento nos enseñan a que nuestra fe debe de estar anclada en Dios. Y muchas veces lo podemos ver, a veces por experiencias de otras personas. Algunas personas no anclaron su fe a Dios y obviamente fueron alejados de Dios. Se están alejando de Dios. Algunas personas los problemas, las dificultades han sido un momento para que ellos tomaran una decisión que no fue a raíz de ese problema, no fue a raíz de ese sufrimiento, sino es algo que ya merodeaba ahí en sus corazones, daba vuelta, y a lo mejor su fe no afianzada, a veces su desilusión, a veces estar solamente en alguna situación en su vida que fuera justificante, que le propiciara a lo mejor algún argumento. No, por eso dije, por eso estaba en lo correcto, es que ya me lo esperaba, es que yo lo sospechaba, es que seguramente esto iba a pasar. Eso sale de un corazón malo, un corazón malicioso. Esa fe ya no estaba anclada en Dios. Esa fe estaba anclada solamente en lo que veía de este mundo. Y amado, el sufrimiento nos debe de llevar a que nuestra fe esté anclada en Dios. Y por último, amado, una relación constante con Dios. Decíamos hace un instante que la fe o el problema nos debe de llevar con moderación día a día a estar enfrentando ese momento difícil. Nosotros debemos de permanecer constantemente en comunión con Dios. Un logro que podemos tener precisamente en medio del sufrimiento es a relacionarnos constantemente con Dios, en todo momento. Porque a veces, decíamos, hay un tren de aflicciones y sale un problema y después otro y después otro. Pues eso nos lleva también a estar constantemente con Dios y estar pidiendo en Él el consuelo y la fortaleza. Entonces, recordemos lo que Jesús nos dice. Vamos a terminar con este pasaje que está aquí en la Escritura. Les invito a que leamos lo que nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 4 y verso 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y eso es lo que en este tiempo necesitamos, amado. Tener una comunión constante con Dios. Aquí Jesús nos dice, si no, no vamos a poder hacer frente a ese tiempo de dolor, de sufrimiento, de angustia, ese momento de aflicción en nuestras vidas. Tenemos que estar ahí presentes, estar en la presencia de Dios, estar en comunión con Dios, en la presencia de Dios. Yo quisiera que termináramos este momento de reunión considerando, por un lado, estas cosas que nos habla Dios, pero terminemos con una oración. Y en esta oración yo quiero invitarte para que tú ahí en tu casa cierres tus ojos, cerremos nuestros ojos, y particularmente esa circunstancia que tú estás viviendo, ese problema, ese momento de dificultad,
O quizás lo que ahorita de manera general está afectando, o en muchos lugares está afectando este padecimiento, esta enfermedad, como decíamos, de forma directa o indirecta, que pienses precisamente qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida aún a través de toda esta situación. Vamos a hacer una oración y ahí en tu lugar, en tu casa, ahí cierra tus ojos. Podemos hoy pensar un momento en esto y podemos orar también. Hoy tú ora a Dios, pídele dirección a Dios en tu vida. Dile al Señor qué es lo que Él quiere mostrarte en este momento. Pídele a Él que te ayude a comprender. O aún podemos hacer esa oración diciéndole, Señor, quizás en este momento no lo entenderé, no podré comprender lo que tú quieres hacer en mí, pero ayúdame, Señor, a poder enfrentar esta situación, estar en pie en este desafío, ser sensible a tu dirección. Ahí en tu casa, en tu corazón puedes orar esto. Ahí en tu corazón medítalo, piénsalo. Si quieres ponerte de pie, quieres permanecer sentado, quieres estar ahí en tu casa, en alguna postura donde estés tú consciente de lo que estés orando a Dios y pidiéndole a Dios. Habla con Él, dile a Él lo que está afligiendo tu corazón, cuéntale. El Señor ya lo sabe, pero cuán importante y cuán bueno es para nosotros decirle cómo nos sentimos en esa situación. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa tu trabajo? ¿Te preocupa tu salud? ¿Te preocupa la situación que has estado viviendo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? ¿Te preocupa tu futuro? ¿Estás pensando en cosas que pueden venir más adelante y ante esta situación que se vive no sabes si se van a dar, no sabes si van a acontecer, se va a llevar a cabo? ¿Estás preocupado por esa circunstancia? Habla con Dios, cuenta esas cosas, abre tu corazón con Él, ahí pídele a Dios dirección en tu vida. Señor, ¿qué quieres que aprenda en este tiempo? ¿Qué quieres que aprenda en esta situación? Ora eso ahí en tu vida. Y seguramente es algo que yo quiero pedirte, que no solamente en este instante lo ores, sino que aún lo estés orando en los siguientes días, pidiéndole a Dios que Él te enseñe en todo esto que estamos pasando. ¿Qué Él quiere de tu vida? ¿Qué está pidiendo Dios a ti? ¿Qué quiere mostrarte Dios? ¿Qué quiere hablar Dios a tu vida? Segundo, después de que has estado orando esto, pidiéndole a Dios dirección, que te ayude a comprender, quizás tú has abierto ahí tu corazón y tu corazón se siente preocupado, angustiado o triste porque estás afectado, perdiste a un ser querido, estás ahí con algún dolor ante algún daño que alguien te hizo, un dolor me refiero en tu alma, en tu espíritu, en tu ser. Pídele a Dios el consuelo. Dile a Jesús que te ayude a tener consuelo en Él, fortaleza en medio de esa situación. Pídele al Señor que Él consuele tu corazón, que sane esas heridas que hay ahí en tu corazón. Esas cosas que han entristecido en grande manera tu alma. A lo mejor ha sido una dificultad con una persona. A lo mejor te sientes desilusionada de alguien o desilusionado de alguien. Eso no lo esperabas de tal persona. Pídele a Jesús que sane tu corazón, que te ayude a que tu corazón encuentre una sanidad ahí, esté aliviado de esa tristeza, de esa desilusión, de ese dolor, que el Señor te revele. Abra tu corazón, tu entendimiento, y su Espíritu Santo infunda en ti el consuelo que tú necesitas, la fe, la vida, la esperanza, que Él ponga en ti, precisamente en tu corazón ponga ese amor hacia Cristo. Recuerda que a través de Jesús es que nosotros podemos aún superar el sufrimiento. Recuerda que Jesús en la cruz experimentó un momento muy difícil. Previo a la cruz, durante la cruz, Jesús experimentó cosas muy difíciles. Y aun cuando su oración era que las cosas fueran diferentes, esa oración parecía que no fue escuchada, no se cumplió esa oración, amado. Pero en medio de ese momento, en medio de esa situación,
Jesús nos enseña que Él puede entender lo que tú y yo estamos sufriendo. Quizás haya oraciones que no han sido respondidas como tú esperabas. No pienses que Dios se ha alejado de ti. No pienses que Dios no está interesado en ti. No pienses que Dios no tiene algo bueno para ti. Dios tiene un plan para ti. Quizás en este momento no lo comprenderemos, pero espera en Dios, confía en Dios. Él quiere dirigirte. Pídele que te ayude a tener consuelo. Pídele a tener consuelo en Él. Y tercero, pídele a Dios la fortaleza en tu vida. Que sea la gracia de Dios la que esté fortaleciendo tu vida para que seas un testigo, para que seas una persona que dé testimonio del conocimiento de Dios, es decir, de que Dios es alguien quien te acompaña, de que Dios está en tu vida, tú estás con Dios, Dios se ha acercado a tu vida, tú estás con Él, Dios te ha buscado, Dios se ha manifestado a ti y es un Dios muy hermoso, es un Dios que glorifica su nombre en ti, quiere glorificarlo. Entonces recuerda, pide a Dios esto, pídele a Dios el poder, su gracia en tu vida. Él le decía a Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que, amado, que sea suficiente, que tu corazón no esté pensando en alguien más o en una alternativa más, en un plan B si este no funciona, o que de alguna forma tú te sientas tentado a querer abandonar a Dios, tentado a renunciar a la fe y decir, no, es que Dios no me escucha, es que Dios no está haciendo lo que yo le pido. Bueno, eso no significa que Dios no te ha escuchado. Eso no significa que Dios no tenga buenos propósitos para ti. Amado, es que a veces no alcanzamos a entender que su propósito es que Él tiene algo mayor para nosotros. En todo esto, amado, yo quiero decirte, tú necesitas reconocer que Dios es soberano. Él merece que tú le rindas tu corazón, que tú le rindas tu ser, que las cosas que Él hace en esta tierra, las hace porque Él es Dios, Él quiere engrandecer su nombre, Él es digno de que tú y yo lo reconozcamos, nos rindamos a Él, lo glorifiquemos, lo alabemos. Aún no contestando las oraciones, Él ya ha hecho mucho por nosotros. Ha dado a su Hijo, Jesucristo. Ha dado a Cristo Jesús por nosotros. Así es que quizás ese sea ese lugar donde Jesús quiere direccionarte. No pienses ahorita en la oración que tú le has hecho a Jesús y quisieras que Él la respondiera a tu manera. Piensa en lo que Dios ya ha hecho en ti. Piensa en lo que Jesús ya ha mostrado para contigo. Piensa en lo que Jesús ha hecho por ti ya en la cruz. Él ha hecho algo muy grande. A veces nosotros nos ponemos en el papel de exigirle a Dios que haga más cosas. Ya ha hecho algo muy grande por nosotros, amado. Ya ha hecho Él algo muy grande. No debemos de caer también en la ingratitud. No debemos caer también en esa condición donde estemos siendo quizás viendo a Dios como un medio para alcanzar solamente nuestros objetivos y nuestros propósitos. Dios no es un medio, Dios es el Rey de reyes, Señor de señores. Dios es el que ha salvado nuestras almas y salva nuestras vidas. Dios es el soberano y Dios es el que merece toda la gloria y toda la adoración. Agradécele a Jesús, agradécele a Dios, aún en medio de las dificultades que tienes. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner en tus manos nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas y que tú, Señor, eres grande, Señor. Tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Pedimos en el nombre tuyo que ayudes, Señor, a cada persona de los que han abierto su corazón, Señor,
pidiendo y buscando en ti, Señor, consuelo y fortaleza. Que tú, Señor, sigas dirigiendo nuestras vidas. Sabemos que las has dirigido. Quieres darnos la dirección correcta, que actúe tu gracia en nosotros, Señor. Que sustentes los corazones, Señor, de aquellos que están afligidos, aquellos que se sienten débiles, Señor, aquellos que su fuerza falta, Señor, aquellos que su fe, Señor, decae. En este tiempo pedimos que tú, Señor, también actúes para manifestar tu nombre, que es grande y glorioso, Señor. Que manifiestes, Señor amado, a través de tu pueblo, a través aún de esas oraciones respondidas, tu nombre sea engrandecido, Señor. Que tú estés, Señor, llevándote toda la gloria y todos los créditos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios soberano, sabemos que tú eres un Dios poderoso, sabemos que también eres un Dios misericordioso, que estás actuando en medio de todas estas dificultades. Pedimos en tu nombre, Señor, pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que sigas dirigiendo a tu pueblo, a aquella persona que está en aflicción y en problemas, Señor, que pueda comprender que tú estás ahí cerca de él o de ella, Señor. Y Dios, queremos agradecerte también por lo que tu palabra nos habla, nos enseña. Síguenos hablando, Señor. Sigue manifestando tu gracia entre nosotros. Queremos orar esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, que Dios le guarde. Estamos para servirles. Estamos aquí en comunicación. Hay medios por los cuales nos podemos comunicar. Agradecemos a Dios por los hermanos, amigos que nos mandan saludos, que externan alguna necesidad aquí en el chat. Queremos también, pues, orar a Dios por cada uno de ustedes y pidiéndole a Dios que siga derramando de su bendición y de su gracia en ustedes. Los que nos hacen un mensaje a través de otro medio, queremos también, pues, agradecer sus comentarios, agradecemos también su cercanía a través de estos medios, y pues estamos en comunicación a través de este medio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en el lugar donde usted se encuentra, y no solamente a cada uno de ustedes, sino también a sus familias. Estamos despedidos, que tengan buena tarde, esperamos en Dios próximamente vernos. Dios le bendiga.